Buen día, mi nombre es Santiago Mora. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. He decidido reanudar este canal dado que logré completar mi objetivo principal al haber establecido un periodo de pausa. Pude prepararme para el examen de admisión y logré ingresar a la residencia de medicina crítica y cuidados intensivos. En este orden de ideas, reanudaremos el canal con la particularidad de que vamos a tratar temas de medicina crítica, cuidados intensivos, medicina de emergencias y medicina interna. Eventualmente trataremos otros tópicos, sin embargo no van a ser la prioridad. Para dar inicio a esta nueva etapa, vamos a tocar un tema fundamental, la ventilación mecánica. Es un tema extenso, por lo cual vamos a dividirlo en varios videos donde trataremos subtemas como embriología, anatomía y fisiología del sistema respiratorio, principios de la ventilación mecánica, historia de la ventilación mecánica, modos ventilatorios convencionales y no convencionales, complicaciones de la ventilación mecánica y weaning. En esta primera parte vamos a dialogar sobre embriología, anatomía y fisiología del sistema respiratorio, siendo el tercer componente probablemente el más extenso y más importante de esta conferencia. En cuanto a los aspectos embriológicos del desarrollo del sistema respiratorio, debemos considerar que para que esta formación y este desarrollo sea idóneo, deben cumplirse con 3 reglas, conocidas como las leyes del pulmón. Estas leyes son, primero, el pulmón se desarrolla hasta la semana 16 de vida intrauterina y todo aquello que ocurre de ahí en adelante tiene como finalidad perfeccionar algunas estructuras para garantizar un posterior funcionamiento óptimo tras el nacimiento. El segundo punto es que para una adecuada formación del sistema respiratorio deben desarrollarse los vasos preacinares e intraacinares. Y la tercera regla es que el desarrollo de los alvéolos no es exclusivamente intrauterino. El desarrollo de los alvéolos también ocurre de manera póstuma al nacimiento. Hablamos de que se desarrollan y perfeccionan hasta el tercer año de vida y aumentan de tamaño hasta los 8 años de vida. Embriológicamente, el sistema respiratorio cuenta con varias etapas de formación. Una etapa embrionaria, una etapa pseudoglandular, una etapa canalicular y una etapa sacular. Estas 2 etapas ocurren de manera sincrónica. La última etapa, que se prolonga hasta luego del nacimiento, como ustedes pueden deducir, es la etapa alveolar. Muy bien. Cuando hablamos de la etapa embrionaria, estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo que va desde la semana 4 hasta la semana 7 de desarrollo. Durante este intervalo temporal se forma la vasculatura, los cartílagos, el músculo liso, el tejido conectivo, la vía aérea de mayor calibre, la tráquea y los bronquios fuente. Durante un periodo de tiempo de aproximadamente unas 10 semanas, el desarrollo del sistema respiratorio es lento y no hay una etapa como tal. Cuando llegamos a la semana 17, recuerden que las estructuras básicas del pulmón ya están formadas para la semana 16, inicia una etapa conocida como la etapa pseudoglandular. Esta etapa se extiende desde la semana 17 a la semana 27. En ella se van a desarrollar los bronquios terminales. A continuación ocurren 2 etapas de manera sincrónica, la etapa canalicular y la etapa sacular. Ambas ocurren desde la semana 28 a 36, pero tienen finalidades distintas. En cuanto a la etapa canalicular, va a ser el periodo de tiempo donde se desarrollan las estructuras acinares, los neumocitos tipo 1, y se empieza a constituir la barrera hematogaseosa o la barrera alveolocapilar, donde, como ustedes imaginan, ocurre la hematosis.
La finalidad de la etapa sacular es el desarrollo de los bronquiolos respiratorios, los sáculos terminales y las áreas donde se realiza el intercambio gaseoso. Luego de que culminan estas dos etapas, inicia la etapa alveolar, que la etapa alveolar va desde la semana 36 hasta los 3 años de edad y en cuanto al aumento del tamaño de los alveolos hasta los 8 años de edad. ¿Qué ocurre en la fase alveolar? Aumentan el número de alveolos, madura la microvasculatura y aumenta el tamaño de los alveolos. En cuanto a los aspectos anatómicos básicos del sistema respiratorio, en términos prácticos, tenemos una vía aérea superior y una vía aérea inferior. La vía aérea superior se conforma por todas las estructuras que estén por encima de la glotis. ¿Cuáles? La nariz, la boca, la laringe, la faringe, etc. La función de la vía aérea superior es filtrar, calentar y humidificar el aire inhalado. La otra vía respiratoria es la vía respiratoria o la vía aérea inferior, que se compone por la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, y su función principal va a ser la conducción del aire y la hematosis o el intercambio gaseoso, sin desmeritar otras funciones como la función ciliar, que tiene como objetivo barrer mocos, barrer mucosa y también barrer detritos para poder eliminarlos de la vía respiratoria, del sistema respiratorio. Cuando nosotros hablamos de anatomía debemos mencionar también la laringe. La laringe es una estructura que posee un esqueleto, como vemos en pantalla. Este esqueleto se conforma por el cartílago tiroides, que recibe su nombre gracias a que tiene una forma de escudo, el cartílago cricoides, lo estoy señalando, también los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados y el cartílago epiglótico o epiglotis. Entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides se encuentra una membrana, la membrana cricotiroidea. En esta membrana cricotiroidea es donde se realizan las cricotiroidotomías. Vale la pena enunciar que en esta otra imagen encontramos la glotis. Es este espacio donde tengo el cursor. Es un espacio que se localiza entre ambas cuerdas bucales. Acá también podemos apreciar la epiglotis. Y vamos a mencionar algo relacionado con la intubación orotraqueal. Cuando se realiza una intubación orotraqueal y se ejecuta una laringoscopia con una hoja curva, la punta de la pala o la punta de la hoja se debe ubicar en una estructura conocida como vallécula. La vallécula se encuentra entre el cartílago epiglótico y la base de la lengua. Si nosotros hacemos una adecuada laringoscopia, vamos a poder pinzar o poder ejercer fuerza sobre un ligamento conocido como el ligamento ilioepiglótico. ¿Esto por qué es relevante? Debido a que la laringoscopia no es una técnica de fuerza, sino que es una técnica procedimental en el sentido de que si nosotros hacemos un procedimiento idóneo, no vamos a tener que utilizar fuerza. Entonces, recuerden, la hoja curva, la punta debe ubicarse en la vallécula. Debe ejercer fuerza sobre el ligamento ilioepiglótico. Cuando ustedes hacen una laringoscopia, no deben palanquear. Palanquear es incorrecto, puede lesionar partes de la vía aérea y también pueden incluso llegar a tumbar dientes. Entonces la punta se ubica comprimiendo el ligamento ilioepiglótico. Se ejerce fuerza hacia los pies y hacia arriba. De esta manera no se palanquea.
y esto va a mejorar claramente la visualización de la vía aérea. Es distinto cuando utilizamos una pala recta, porque la pala recta se utiliza pinzando la epiglotis. Recuerden que la pala recta tiene su principal utilidad en pacientes con epiglotis redundante o en pacientes pediátricos. A diferencia de la pala recta, la pala curva nunca debe pincionar la epiglotis, debido a que el vector de fuerza puede llegar incluso a amputar este cartílago. Continuemos hablando de la ramificación bronquial. Los bronquios poseen 23 generaciones, de las cuales 16 son de conducción y 7 son respiratorias, o sea, 7 permiten la hematosis o el intercambio gaseoso. Los componentes de la vía aérea hasta la generación 16 de los bronquios se conocen como espacio muerto anatómico. Por cuestiones prácticas, debemos recordar que el bronquio izquierdo posee una angulación de 45 a 55 grados, o sea que está muy lateralizado. ¿Esto por qué es importante? Porque eso trae connotaciones en el momento de las intubaciones. Esto define el tubo y los cuerpos extraños también hacia qué bronquio se van a dirigir. Recuerden que cuando nosotros intubamos, el tubo orotraqueal debe ubicarse a 2 centímetros de la carina. La carina es la zona anatómica donde se bifurca la tráquea. Continuando, en cuanto al área transversa de la tráquea, en el adulto, el área transversa de la misma es de aproximadamente unos 2.5 centímetros cuadrados, mientras que el área periférica es de unos 11.800 centímetros cuadrados. A continuación vamos a hacer una pequeña interconexión de la parte anatómica con la parte fisiológica, para poder comprender algunos conceptos que vamos a tratar más adelante. Recuerden que los alvéolos tienen algunas interconexiones. Estas interconexiones que garantizan evitar el colapso alveolar junto a otros componentes como el nitrógeno, la arquitectura alveolar, el agente tensoactivo, entre otros, son los poros de Kohn, los canales de Lambre y los canales de Marty. Estas interconexiones permiten que dentro del sistema respiratorio ocurra un fenómeno como flujo o fenómeno Pendeluf, también conocido como flujo pendular. En este momento voy a hacer un paréntesis. Probablemente, si a ustedes les llama la atención los cuidados críticos, durante la pandemia ustedes hayan leído algunos trabajos que describían la presencia de un fenómeno conocido como Pendeluf oculto. Este fenómeno, según la literatura, ocurría en los pacientes con COVID-19 que tenían respiración espontánea y que padecían a su vez de un SDRA severo. Esto es lo que explica por qué rutinariamente no se deben emplear modos espontáneos en pacientes que tengan un daño significativo en la arquitectura pulmonar. ¿Por qué? Porque resulta que este flujo o fenómeno Pendeluf oculto no permite la adecuada movilización efectiva de volumen corriente, por lo cual se distorsiona la arquitectura pulmonar, se deforma. Y esto va a causar algún tipo de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Recuerden que cuando hablamos de injurias pulmonares asociadas a la ventilación mecánica, hacemos referencia a barotrauma, bulotrauma, ergotrauma, a teletrauma y biotrauma. Todos estos conceptos los vamos a tratar en otros videos. Cerrando el paréntesis y continuando, se estima que el área total de los alvéolos es de aproximadamente unos 100 metros cuadrados y se estima que cada alvéolo tiene aproximadamente 1000 capilares. Enfatizando esto, recuerden que nosotros tenemos 400 millones de alvéolos, esto según el texto de Fisiología Respiratoria de West. Complementando la noción que habíamos mencionado previamente de espacio muerto, recordemos que el espacio muerto anatómico corresponde a las estructuras que van desde la vía aérea superior hasta la generación 16 de bronquios. Es difícil poder calcular este volumen. Sin embargo,
considerando que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen de espacio muerto, podríamos despejar una fórmula para concluir que el volumen de espacio muerto es igual al volumen corriente menos la ventilación alveolar. Esto considerando que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen de espacio muerto. Si continuamos explorando el concepto de espacio muerto, vamos a encontrar en la literatura que también existe un término que es el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico puede determinarse mediante la ecuación de Bohr, que podemos verla en pantalla. Esta ecuación dicta que el espacio muerto fisiológico es igual a la presión arterial de dióxido de carbono menos la PaCO2, que es la presión expirada de dióxido de carbono, sobre la PaCO2. La PaCO2 es la presión arterial de dióxido de carbono y el resultado de esta operación se multiplica por 100. Recuerden que en condiciones fisiológicas normales, la presión arterial de dióxido de carbono y la presión expirada de dióxido de carbono o la PaCO2 deben ser números similares. En cuanto a lo micro del sistema respiratorio, es importante saber que la unión de los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos constituyen una estructura conocida como acinos. Eso lo podemos ver en pantalla. Y si estas estructuras que conforman los acinos, el bronquiolo respiratorio, los alvéolos y los sacos alveolares, se suman a los bronquiolos terminales, vamos a conformar unas estructuras conocidas como lobulillos. A nivel macroscópico, en cuanto a la anatomía del sistema respiratorio, debemos destacar también que existen 3 lóbulos en el pulmón derecho y existen 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Esto debido a la ubicación anatómica del corazón, cuyo ápex se encuentra hacia la parte izquierda. Por eso el pulmón izquierdo tiene apenas 2 lóbulos. Recuerden que el pulmón está recubierto por una pleura. Técnicamente solamente es una pleura. Lo que pasa es que esta pleura, que es esa membrana o esa capa que recubre los pulmones, se divide en 2, pero es la misma pleura. Se divide en una pleura que adosa al pulmón, que se conoce como pleura visceral, y otra pleura que adosa o que tiene una relación estrecha con la caja torácica, que se conoce como pleura parietal. Vamos a continuar con la parte de fisiología. La fisiología es el tópico más extenso y es el más importante. Esta parte es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que entenderla con un nivel alto de comprensión para poder optimizar y entender adecuadamente la ventilación mecánica. Si no entendemos la fisiología respiratoria, no vamos a entender la ventilación mecánica. Recuerden que los cuidados críticos básicamente son fisiología y fisiopatología aplicada. Lo primero que vamos a abordar son las células que se encuentran dentro del sistema respiratorio. Esta parte, más que fisiología, podríamos catalogarlo dentro de la histología. En el sistema respiratorio existen numerosas células. Todas las podemos ver en pantalla y vamos a describir una por una para qué sirven. Tenemos entonces los neumocitos tipo 1, que son similares a las células del endotelio capilar. Y estos neumocitos están unidos herméticamente con los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos ocupan aproximadamente el 95% de la superficie alveolar. Los neumocitos tipo 2, por su parte, aunque se encuentran en mayor cuantía o cantidad a nivel alveolar, solamente van a ocupar el 5% de la superficie alveolar. ¿Cuál es su función? Sintetizar un agente tensoactivo que se conoce como surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar participa en los mecanismos fisiológicos que evitan el colapso alveolar. Hay más mecanismos fisiológicos que evitan el colapso alveolar.
y a mí me gusta ir tirando algunas perlas para que más adelante se puedan entender más fácil. Además del agente tensoactivo, existen otros mecanismos que evitan el colapso de los alvéolos. Un mecanismo es la presencia del nitrógeno. Otro mecanismo es la arquitectura de los alvéolos o la interdependencia alveolar. A pesar de que en los textos clásicos de fisiología se describe la arquitectura alveolar con una geometría similar a un panal, o sea, con una geometría euclidiana, en realidad los alvéolos no tienen una arquitectura basada en la geometría euclidiana, sino que tienen una arquitectura similar a los fractales. Esto permite que se evite el colapso de los alvéolos. Todo esto también mediado gracias a los canales de Lambert, los canales de Martin y también los poros de Kohn, que los habíamos mencionado a priori. Continuando, también tenemos otras poblaciones celulares, como las células glandulares. Las células glandulares producen básicamente moco. Tenemos otras células conocidas como las células Clara, las cuales se encuentran en los bronquiolos y actúan como células progenitoras regeneradoras. Ayudan también a desintoxicar el epitelio broncoalveolar. También hay células endoteliales que reciben sangre que procede del corazón. Estas células intervienen en la inactivación de la bradiquinina y en la activación de la angiotensina 2. Claramente el sistema respiratorio también tiene macrófagos. Los macrófagos, como ustedes bien saben, son células de defensa y en el sistema respiratorio se clasifican en macrófagos de las vías aéreas, macrófagos intersticiales aislados y macrófagos alveolares. También a nivel del sistema respiratorio existen mastocitos. Los mastocitos se ubican principalmente en los alvéolos y la mucosa bronquial. Los mastocitos contienen unas sustancias muy importantes, sobre todo para algunas reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgicos, como la histamina, la heparina, las prostaglandinas, el péptido intersticial vasoactivo y otro tipo de enzimas. Finalmente nos encontramos con las células neuroendocrinas, también conocidas como células K, en homenaje al autor que las describió. También se conocen como células de Kluczewski. Estas células contienen aminas y se encuentran en pequeña cuantía. Se encuentran principalmente en pacientes pediátricos. Continuaremos hablando de los mecanismos de control respiratorio, los cuales se dividen a grandes rasgos en mecanismos voluntarios e involuntarios. Muy bien. El control respiratorio, entonces, es posible por múltiples variables, como los centros respiratorios cerebrales de control voluntario de la respiración. Otros componentes son el sistema límbico, dado que los componentes emocionales pueden afectar los patrones respiratorios, como ocurre en los ataques de pánico o en las personas cuando sufren una situación de estrés significativo, donde puede aumentar la frecuencia respiratoria. De igual forma, cuando una persona está tranquila, está meditando, está escuchando una música tranquila, también la frecuencia respiratoria puede disminuir. Esto en gran medida es mediado por ese componente emocional asociado al sistema límbico. Continuemos. También existe un centro respiratorio que es autónomo y es totalmente involuntario. Siendo más minuciosos, a nivel del bulbo vamos a encontrar un grupo respiratorio dorsal, el cual teóricamente durante muchos años se consideró que es o era el encargado de iniciar la activación del diafragma mediante el nervio frénico. También existe un grupo respiratorio ventral que es responsable de activar los intercostales,
los músculos abdominales y los músculos auxiliares que son inervados por el vago. Como habíamos mencionado, durante años se había tenido una concepción teórica muy organizada sobre los componentes, los núcleos que se encontraban en el cerebro y que se encargaban de controlar la respiración. Pero con el paso del tiempo esto ha ido modificándose. No obstante, vamos a explicar la noción clásica del control de la respiración. Durante muchos años se ha creído o se creyó que el ritmo de la respiración era regulado por un complejo de células conocidos como el complejo de Prevotzinger. El complejo de Prevotzinger se localiza en la porción lateral de la médula a ambos lados, entre el núcleo ambiguo y el reticular. Esa teoría, la cual le daba a este complejo la particularidad de contar con células de marcapasos para la respiración, como hemos mencionado, ha sido cuestionada durante los últimos años. También, en cuanto al control de la respiración, debemos mencionar quimiorreceptores. Hay unos quimiorreceptores periféricos que sensan los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y el pH. Y existen unos quimiorreceptores centrales que solamente sensan dióxido de carbono y pH. Y esto es algo muy importante. Entonces, recuerden, los quimiorreceptores periféricos sensan concentración de oxígeno, dióxido de carbono y pH, mientras que los centrales sensan dióxido de carbono y pH. Otros componentes son los centros respiratorios ubicados en la médula y en la protuberancia, que determinan el ritmo básico de la respiración. La respiración también puede afectarse según lo que sensen los receptores del dolor, la temperatura y el tacto. También los propios receptores de los músculos y las articulaciones participan en los mecanismos de control de la respiración. Y hay otro componente muy importante, que es el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer se da por una respuesta de receptores pulmonares de estiramiento de lenta adaptación a los cambios dependientes del volumen pulmonar. En otras palabras, hay unos receptores a nivel pleural que ayudan a controlar la inspiración si se estiran mucho y la expiración cuando disminuye mucho el volumen. Esta respuesta de lenta adaptación es una respuesta que se asocia con los cambios de distensión pulmonar. A partir de ello, debemos mencionar entonces que el control de la respiración tiene claramente unos componentes que son voluntarios a nivel de la corteza y otros componentes que son involuntarios a nivel del tallo y que también son mediados por reflejos como el reflejo de Hering-Breuer de inspiración y de expiración. Muy bien. Previamente habíamos mencionado los quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales se encargan de analizar el líquido cefalorraquídeo y los periféricos la sangre. Los periféricos, ¿dónde se ubican? Se ubican en los cuerpos carotídeos y también a nivel aórtico. A nivel central, como mencionamos, la respiración se controla según el pH y el dióxido de carbono, y a nivel arterial por oxígeno, pH y dióxido de carbono. Soy muy enfático en esto debido a que es una pregunta que suele realizarse mucho en los exámenes de residencia y en los diversos cursos que hice para poder prepararme, enfatizaban mucho en ello. Antes de continuar, debemos aclarar unas definiciones, entrando ya a fisiología más detallada. Entonces, las definiciones a tratar son, primero, la presión. ¿Qué es la presión? Básicamente, la presión es una fuerza aplicada sobre un área y se define con una fórmula que es fuerza sobre área. El delta de las presiones, adaptando la ley de Ohm al plano médico, puede utilizarse para poder definir el flujo respiratorio.
considerando entonces que el flujo va a ser igual al delta de presiones sobre la resistencia de la vía aérea. Otro componente importante a mencionar es la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene una estructura de deformarse y volver a su posición original. Ejemplo para que esto quede muy claro. Tenemos un caucho y tenemos un metal. ¿Qué tiene mayor elastancia? La respuesta es el metal. ¿Por qué? Porque el metal, al deformarse, puede llegar más fácilmente a su posición original cuando nosotros aplicamos una fuerza. A diferencia del caucho, que el caucho, si nosotros lo estiramos mucho, puede llegar a distorsionarse y puede que no llegue a su forma original. La elastancia entonces se puede entender como el delta de presión sobre el delta de volúmenes. La elastancia es lo contrario a la complianza. La complianza es la fuerza que se opone a la elastancia. En términos matemáticos podemos entender la complianza como 1 sobre la elastancia, o más fácil y más práctico, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de complianzas dinámicas y estáticas, que eso ya es un tema como tal de ventilación mecánica y de monitoría de la misma. Nosotros podríamos definir la complianza o la compliancia como el delta de volumen sobre el delta de presión. ¿Por qué? Porque es opuesto a la elastancia. Y recuerden que la elastancia es el delta de presión sobre el delta de volumen. Claramente ambas se pueden llegar a calcular. Muy bien. Previamente mencionamos la compliance o la distensibilidad. Es lo mismo. Un concepto que está relacionado con las características viscoelásticas del pulmón. Recuerden que la complianza es lo contrario a la elastancia. Por lo tanto, la complianza es igual al delta de volumen sobre el delta de presión. En este sentido, hay dos tipos de compliance o distensibilidad. Y esto es súper importante cuando hablamos de ventilación mecánica. La compliance dinámica hace referencia a cuando hay movimiento, mientras que la estática, como ustedes imaginan, hace referencia a la compliance cuando se está quieto o, en términos prácticos, hay una pausa en el ventilador. Para entender esto mejor, vamos a citar brevemente la ecuación del movimiento respiratorio. Esta es una ecuación que posteriormente vamos a analizar a profundidad y es elemental para entender ventilación mecánica. Lo que nos interesa en este punto es que el flujo se encuentra presente en el primer componente de la ecuación, o sea, como ustedes pueden apreciar, la parte resistiva que está subrayada de color rojo. Bien, la segunda parte de esta ecuación tiene que ver con el volumen y la compliance. Si vamos a mirar la compliance dinámica, miraremos dónde hay flujo, o sea, en la presión pico. Se calculará entonces dividiendo el volumen corriente sobre la presión pico menos la presión basal o la PIB que hayamos programado en el ventilador. En el otro extremo está la compliance estática. La compliance estática es la compliance que se da en la zona donde hay ausencia de flujo, dado que hay una pausa final de la inspiración. O sea, que hay un espacio que permite la distribución del flujo de manera pendular o a través de un flujo pendelufo. Eso es posible, como habíamos mencionado previamente, gracias a los sitios de interconexión alveolar. ¿Cuáles son? Los poros de Kohn, los canales de Lambert y los canales de Marty. A través de estos sitios se distribuye el flujo como un péndulo. Esto nos lleva a concluir que el compliance estático es volumen corriente sobre el resultado de la presión meseta menos la presión basal o la PIB. ¿Por qué? Porque se da en pausa. Vamos a continuar profundizando estos conceptos para que sean cada vez más claros. Aquí tenemos una curva de volumen, presión transpulmonar. Existen algunas condiciones que pueden desplazar esta curva
que realmente es la rama inspiratoria del bucle volumen-presión, que veremos ese bucle más adelante. Bien, como mencionamos, algunas condiciones pueden desplazarlo a la derecha o a la izquierda. Si lo desplaza a la derecha, se están generando disminuciones marcadas en el volumen, o sea que el pulmón está rígido. En otros términos, hay un aumento significativo de la elastancia, o sea que hay una disminución de la complianza, porque ambas son opuestas. ¿Esto ocurre en qué condiciones? El SDRA, la fibrosis pulmonar, la obesidad, el embarazo, el derrame pleural, el neumotórax, las masas, la ocupación alveolar sea por pus, por sangre o por agua, las atelectasias, la sigmoescoliosis, los pacientes gran quemados, etcétera, etcétera. Mientras que hay otras condiciones que pueden desplazar el bucle hacia la izquierda. O sea, aumenta el volumen con una menor presión. En otras palabras, la elastancia es baja, o sea que la complianza es alta. Este es el ejemplo prototípico del enfisema. ¿Por qué? Por la base fisiopatológica del enfisema, en el cual hay una destrucción de los septos. Entonces, como hay una destrucción de los septos y una alteración en la arquitectura alveolar, se empieza a almacenar mucho volumen. El concepto explicado nos permite entonces entender el bucle volumen-presión, que es un bucle que se utiliza en la ventilación mecánica. Como ven, este bucle cuenta con una rama inspiratoria, que es la línea continua, y una rama expiratoria, que es la línea punteada. En la rama inspiratoria destacan dos puntos. Un punto de inflexión menor o inferior, que está señalado, y un punto de inflexión superior o mayor. Entonces, ¿qué tienen que saber? El punto de inflexión inferior o menor corresponde a la intersección entre la distensibilidad de comienzo y la zona lineal de insuflación. Y esto representa, de manera práctica, la presión necesaria para iniciar la apertura del parénquima pulmonar que está colapsado. En otras palabras, todo lo que esté por debajo del punto de inflexión inferior o menor está colapsado. Lo que esté por encima no está colapsado. En otras palabras, el punto de menor inflexión es una presión de apertura, mientras que el punto de inflexión superior o mayor aparece cuando la curva llega a un volumen próximo a la capacidad pulmonar total. Esto significa que aparece cuando se empieza a llegar a un punto en el cual hay una sobredistensión. El espacio que se encuentra entre la expiración y la inspiración se llama histéresis. Conocer los puntos de inflexión, tanto el superior como el inferior, nos sirve clínicamente cuando aplicamos la fisiología de la ventilación mecánica, dado que nosotros debemos intentar mantener al paciente en una zona que se localiza entre el punto de menor inflexión o punto de colapso y el punto de mayor inflexión, que se asocia con la sobredistensión. O sea que lo que se encuentra entre ambos puntos es la zona de máximo reclutamiento alveolar, donde nosotros queremos que nuestro paciente esté. En cuanto a la práctica, podemos deducir que el nivel de PIB ideal para nuestro paciente en un bucle volumen-presión se encuentra a 2 centímetros del punto de inflexión inferior. Esto hace referencia a las estrategias de reclutamiento alveolar. Ya vamos entendiendo la fisiología aplicada un poco a la ventilación mecánica. De esta manera vamos integrando conceptos fisiológicos con lo que tienen que ver per se con la ventilación. Continuando. Dependiendo de la relación entre la ventilación y la perfusión, existen varios escenarios o varios modelos de ventilación-perfusión. El primero que vemos acá es el shunt o el cortocircuito. Fácil. En el cortocircuito o en el shunt, la ventilación va a ser cero. ¿Por qué? Porque existe perfusión. Pero a pesar de que existe una perfusión, como ustedes pueden apreciar, no hay ventilación. Entonces, la relación va a tender al cero. Por ejemplo, una neumonía o un edema pulmonar. Tenemos otro modelo donde hay una ventilación adecuada, pero no hay perfusión. Entonces la relación va a tender al infinito. Y eso se conoce como espacio muerto, que es el otro extremo. Por ejemplo, ocurre en los pacientes con shock o en los pacientes con tromboembolismo pulmonar.
Finalmente tenemos las zonas normales o funcionales, que es donde hay tanto ventilación como perfusión. Y la relación va a tender al 1. Finalmente, si no hay ni ventilación ni hay perfusión, vamos a estar ante una unidad silenciosa. ¿Cómo así que la relación tiende a 1, la relación tiende al infinito, la relación tiende a 0? Bueno, vamos a hacer el ejercicio matemático. Entonces vamos con el shunt. La ventilación es 0 y existe perfusión. Cojan 0 y divídanlo, por ejemplo, en 1. O como está acá, en 5. ¿Qué van a encontrar ustedes? Que la relación va a tender al 0. En el caso del espacio muerto, donde hay una ventilación pero no hay una perfusión, cojan 1, que va a representar la ventilación, y cojan 0, que va a representar la perfusión, o cojan 5, que represente la ventilación, y 0, que represente la perfusión. La relación va a ser hacia el infinito. Y finalmente, si nosotros tenemos unas zonas normales, o sea, una zona donde la perfusión es 1 y la ventilación es 1, pues la relación va a tender a ¿qué? Al 1. ¿Sí? A eso hace referencia lo que habíamos mencionado de que la relación tiende a determinado valor. Ahora vamos a mencionar los factores gravitacionales, que esto también es importante. En cuanto a los factores gravitacionales, en bipedestación, la distribución de la ventilación y la perfusión no son homogéneas. Esto es lo que se conoce como zonas de West. Clásicamente se distinguen 3 zonas de West. La zona 1 se conoce también como zona de colapso. Es una zona donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial y a su vez ambas son mayores que la presión venosa pulmonar. En condiciones normales, la presión arterial debe ser mayor que la venosa y la alveolar. En esta zona, la presión alveolar colapsa los vasos sanguíneos, determinando una resistencia máxima y una ausencia de flujo. Sin embargo, en condiciones normales, esta zona no existe. En condiciones normales no existe la zona 1, por lo que habíamos explicado. La zona 1 es una zona donde la presión alveolar es mayor a la arterial y mayor a la venosa, y eso no ocurre en la normalidad. En la normalidad, la presión arterial debe ser mayor a la venosa y a la alveolar. Tenemos otra zona que es la zona 2. La zona 2 es aquella donde la presión arterial es mayor a la presión alveolar y a su vez es mayor a la presión venosa. Por ende, la presión alveolar se opone al flujo libre entre la arteria o la vena. Y esto configura un ambiente donde, dependiendo de la presión alveolar, va a haber flujo o no. En otras palabras, esto es una zona de cascada o una zona de dique. Finalmente tenemos la zona 3 o la zona de distensión, que es donde existe menor resistencia y menor flujo sanguíneo libre. Por efecto gravitacional, en los vértices la ventilación es mayor que la perfusión. Y lo contrario ocurre en las bases. En las zonas intermedias ambos son similares. Recientemente se describió una cuarta zona que es la zona 4. Esta zona no fue descrita por West. En esta zona lo que ocurre es que la presión arterial va a ser mayor que la presión intersticial y a su vez que la presión venosa y alveolar. Esos son los factores gravitacionales. A continuación dialogaremos sobre las presiones atmosféricas. La presión atmosférica, considerando la ley de Dalton, más adelante vamos a ver estas leyes, que son las leyes de los gases, es el resultado de la suma de las presiones individuales de todos los gases. Esto es a nivel del mar 760. Pero, ¿de dónde sale ese 760? Pues ese 760 sale de la suma de todas las presiones individuales. La presión individual del oxígeno, la presión individual del dióxido de carbono y la presión individual de los otros gases. Cuando se suman todos esos, vamos a tener la presión atmosférica. Para un mejor entendimiento fisiológico por convención, se considera que la presión atmosférica, o sea, los 760 milímetros de mercurio, son equiparables a 0. En este sentido, todo lo superior se va a considerar como presión positiva o una presión supraatmosférica. Y todo lo menor va a ser una presión negativa o una presión infraatmosférica. En condiciones normales, los humanos respiramos con presión negativa. Los ventiladores mecánicos actuales funcionan con
presión positiva. Mientras que los ventiladores antiguos funcionaban con presión negativa. Eso lo vamos a ver en Historia de la Ventilación Mecánica. En condiciones fisiológicas, recordando nuevamente la ley de Ohm, que nos dice que el flujo es igual al delta de presiones sobre la resistencia, la inspiración, apnea y la expiración son factibles por la actividad de los músculos inspiratorios y expiratorios. Al inspirar, la contracción de los músculos inspiratorios van a negativizar la presión, permitiendo entonces la inspiración. Los músculos inspiratorios, ¿cuáles son? Principalmente el diafragma y los intercostales externos. Y de manera accesoria el esternocleidomastoideo, los escalenos, los supracostales, el pectoral, los dorsales y el serrano. Cuando un paciente empieza a utilizar músculos accesorios, está en falla respiratoria. No está en inminente falla respiratoria. Hace mucho está en falla respiratoria y se requieren acciones drásticas. Mientras que la aspiración es un proceso pasivo. Es un proceso que es posible porque paulatinamente va disminuyendo la fuerza contráctil de los músculos inspiratorios. Si los músculos inspiratorios perdieran la contracción súbitamente, imagínense cómo sería traumática la expiración, porque recuerden que el pulmón tiende al colapso. Eso no se puede, por lo cual, durante la expiración, los músculos inspiratorios también tienen que estar contraídos. Lo que pasa es que se van dejando de contraer de manera paulatina. De manera complementaria, en la aspiración pueden participar algunos músculos como los intercostales internos, los oblicuos internos, también los oblicuos externos, los transversales y los músculos rectos del abdomen. Si nosotros hablamos de músculos, vale la pena mencionar los tipos de fibra que tenemos en el diafragma. Dado que el diafragma es un músculo que no se puede fatigar, al igual que el miocardio. Cuando se fatiga, por ejemplo, el miocardio, ocurre un infarto, ¿sí? Por esto, el metabolismo del diafragma, al igual que el metabolismo del corazón, tienen que ser especiales. Tienen que tener unas densidades mitocondriales distintas, tienen que tener grandes densidades mitocondriales. En cuanto al diafragma, podemos apreciar que en el diafragma el 60% de las fibras van a ser de tipo 1. ¿Esto qué significa? Que emplean oxidación lenta. O sea, que no se fatigan fácilmente. Otro 20% van a ser fibras de tipo 2A, que son fibras de oxidación rápida con resistencia intermedia. Y otro 20% van a ser fibras rápidas tipo 2B, o sea, fibras que utilizan la glucólisis rápida, por lo cual se pueden fatigar fácilmente. Pero recuerden que el 60% son de oxidación lenta, son tipo 1. Eso hace que el diafragma pueda constantemente trabajar sin fatigarse. A continuación explicaremos otros conceptos fisiológicos básicos relacionados con el flujo respiratorio y las presiones de la vía aérea. En pantalla podemos ver la ecuación del movimiento respiratorio. Consideremos primero que la inspiración es un proceso activo. Cuando ingresa aire, se genera una presión en la vía aérea. Eso es lo que nosotros conocemos como PAU, o la presión de la vía aérea. La presión de la vía aérea depende de un componente resistivo. Este componente resistivo compone la primera parte de la ecuación. También se conoce como la presión transvía aérea. Esta parte resistiva se conforma por el flujo multiplicado por la resistencia. Y el segundo componente de la ecuación de movimiento respiratorio es el componente elástico. El componente elástico es dado por la relación del volumen y la distensibilidad, sumado la PIB en caso de que la PIB esté presente. La ecuación del movimiento respiratorio esquematizada la podríamos entender como se ve en el dibujo de pantalla. Recuerden entonces un componente o elemento resistivo, que es la presión transvía aérea, que depende del flujo y depende de la resistencia, y un elemento elástico o un componente elástico, que también se conoce como la presión transtorácica, y a su vez depende del volumen y la distensibilidad. Distensibilidad o compliance es lo mismo. Todo esto junto
conforma la presión transrespiratoria. En esta diapositiva hemos eliminado la ecuación del movimiento respiratorio para centrarnos en las presiones alveolares y las presiones pleurales y los cambios que ocurren en las mismas dependiendo si el paciente se encuentra en una situación de apnea, inspiración, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden apreciar, en todas las situaciones, apnea, inspiración o expiración, la presión atmosférica va a ser de 0. O sea, va a ser de 760 milímetros de mercurio si el paciente está a nivel del mar. Pero, dependiendo de la fase en la que se encuentra el paciente, va a cambiar la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar. Antes de continuar, recordemos que la tendencia natural del pulmón es colapsarse. Y la tendencia natural de la caja torácica es expandirse. En condiciones de naturalidad, la presión pleural es negativa, aproximadamente -5 por convención de los autores, a pesar de que en el ápice y en la base estas presiones sean distintas, pero por convención y por finalidades académicas va a ser de -5. En la inspiración, ¿qué pasa? La presión pleural se negativiza más. ¿Por qué? Por la actividad de los músculos inspiratorios, principalmente el diafragma. Entonces miren que la presión pleural, que inicialmente era de -5 en apnea, pasa a ser -8 en inspiración. Y la presión alveolar, que en condición de apnea era igual a la presión atmosférica, por lo cual no había un delta y no habían cambios en cuanto al flujo, ya se negativiza, o sea, pasa a ser infraatmosférica. Y cuando pasa a ser infraatmosférica, ahí sí ocurre una alteración entre la relación de las presiones y esto traduce en que ese cambio en los gradientes de presión introduzca aire dentro del alveolo. Mientras que en la expiración, miren que los músculos inspiratorios se empiezan a relajar paulatinamente. Miren que aumenta la presión de retroceso elástico y aumenta a más de 10, por lo cual la presión alveolar va a ser una presión alveolar de 2, dado que la presión alveolar va a depender de la presión pleural y de la presión de retroceso elástico. Esto permite que se pueda exhalar. Por último, debemos mencionar la presión transmural. La presión transmural es el resultado de restar a la presión alveolar la presión pleural. Por ejemplo, en este caso, en la apnea es +5, en inspiración va a ser +7 y en expiración va a ser +10. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, presión alveolar menos presión pleural. Aquí la presión alveolar es de 0, la presión pleural es -5. Entonces, presión alveolar 0 menos -5. ¿Cuánto va a dar? +5. Así sucesivamente. Aquí podemos apreciar en un diagrama lo que corresponde a la presión transpulmonar en una curva presión-tiempo, donde la primera mitad corresponde a la inspiración y la segunda a la expiración. Correlacionémoslo mejor con lo que mencionamos previamente. La apnea ocurrirá cuando la presión alveolar está en 0 y el cambio de volumen también. A medida que la presión alveolar y la presión pleural se negativizan mientras ocurre un cambio en el volumen, va a ocurrir la inspiración. La aspiración va a aparecer cuando la presión alveolar es positiva y la presión pleural también se positiviza, mientras que el volumen pulmonar disminuye. En caso de que deseemos calcular la presión transpulmonar, tan solo tendríamos que restarle a la presión alveolar la presión pleural. De esta forma, en apnea sería +5, ya que 0 menos -5 da 5 positivo. En inspiración sería -1 menos -8, lo que va a dar 7, y en expiración va a ser 2 menos -8, lo cual va a dar 10 positivo. En la clínica no es factible medir la presión pleural, por lo cual se reemplaza por la presión esofágica, que la presión esofágica sí se puede medir con un catéter esofágico, por lo cual la fórmula quedaría: presión transpulmonar es igual a presión alveolar menos presión esofágica. Lo normal es que la presión transpulmonar sea menor de 10. Para este punto de la charla
también debemos mencionar los mecanismos que evitan el colapso alveolar. En gran medida esto es posible gracias a la tensión superficial que es generada por la fuerza de atracción de las moléculas de agua. Entre los mecanismos que evitan el colapso alveolar encontramos primero el surfactante. El surfactante es un material tensoactivo que es producido por los neumocitos tipo 2. El surfactante, y esto también es pregunta en algunos parciales de residencia, está compuesto principalmente por fosfatidilcolina y dipalmitoil fosfatidilcoína. Nombres difíciles de pronunciar, hay que practicarlos muchas veces para poder pronunciarlos. Bueno, continuemos. El segundo mecanismo es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no difunde. Esto explica por qué los niveles de FiO2 elevado a largo plazo pueden ser deleterios. ¿Por qué? Porque pueden generar atelectasias por reabsorción. Si nosotros consideramos que el nitrógeno es un mecanismo protector del colapso alveolar, si nosotros utilizamos una FiO2 al 100%, ¿qué va a pasar? El nitrógeno va a salir, se va a desnitrogenizar la vía aérea y eso se va a reemplazar por oxígeno, como pasa cuando se está preoxigenando, pero la preoxigenación se hace por un tiempo corto. Entonces, lo que va a ocurrir en esa situación es que como el nitrógeno se pierde un mecanismo que evita el colapso. Entonces pueden aparecer atelectasias por reabsorción. Otro componente es la distribución de la arquitectura alveolar, que a diferencia de lo que se plasma en los textos clásicos por cuestiones didácticas, como habíamos enunciado en un inicio, no puede ser descrita por la geometría euclidiana. ¿Por qué? Porque la arquitectura de los alvéolos, siendo más estrictos, se asemeja más a estructuras de tipo fractal. También otro mecanismo de protección son los canales de Marty. Los canales de Marty conectan conducto con conducto, de Lambert que conectan conducto con alvéolo y los poros de Kohn que conectan alvéolo con alvéolo. Estos también son de gran relevancia y pues están extremadamente claros en esta imagen. Un concepto que complementa nuestro entendimiento sobre la tensión superficial es la ley de Laplace. Laplace era un fisiólogo francés que realizó un experimento en el cual infló dos globos con aire, uno más grande que el otro, y los conectó en un tubo en jet, algo similar a lo que vemos en la imagen. Este tubo se clampeó. ¿Se clampeó para qué? Para poder evitar la fuga de aire. Uno a plena vista podría pensar que el globo de mayor tamaño se vaciaría en el globo de menor tamaño, pero no, eso no es así. Lo que realmente ocurre es que el más pequeño, al tener un menor radio, por ende, una mayor tensión superficial, va a ser el pequeño el que se va a vaciar en el grande. Esta ley nos dice entonces que la presión dentro de una estructura esférica es directamente proporcional a 2 veces la tensión superficial y es inversamente proporcional al radio de dicha esfera. ¿Qué significa esto? Eso significa que la presión es igual a 2T sobre R, si se la quieren aprender así. Reordenando la operación para poder obtener la tensión sería igual a la presión multiplicada por el radio dividido 2. Todos estos son conceptos fisiológicos matemáticos de importancia. Otro aspecto importante a mencionar cuando hablamos de fisiología respiratoria son los tipos de flujo. Hemos hablado mucho del flujo de tipo Pendeluf, pero pues hay muchos otros tipos de flujo, ¿sí? Está el flujo laminar, está el flujo transicional, está el flujo turbulento y nosotros debemos comprender esto. En el flujo laminar, como vemos en la imagen muy claramente, el aire fluye en el cilindro a distintas velocidades, siendo mayor en el centro y menor en aquellas partes que están cerca de la pared. ¿Por qué? Por la fuerza de fricción que las paredes ejercen. Probablemente el flujo laminar verdadero se dé únicamente en las vías aéreas de pequeño calibre. ¿Por qué? Porque allí la velocidad lineal va a ser muy baja. En el flujo laminar, para poder entenderlo en mayor profundidad, se puede aplicar la ley de Ohm, donde el delta de presiones está sobre la resistencia y esto nos va a dar el valor del flujo. En este punto también es prudente mencionar la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es de utilidad en este contexto. La ley de Poiseuille nos dice, como vemos en la imagen, que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo y a la viscosidad. Y es inversamente proporcional al radio a la cuarta potencia, como se ve en la fórmula de la pantalla, donde R es resistencia, N es viscosidad
L longitud y R radio. Con esta fórmula se deduce entonces que si el radio de un tubo disminuye, la resistencia aumenta. El segundo flujo es el flujo turbulento, el cual es más complejo y, junto al flujo transicional, se asemeja más a lo que encontramos en esencia en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque resulta que la vía aérea se subdivide. Entonces es más fácil que encontremos flujos transicionales y flujos turbulentos. En caso de que ustedes, les haga un paréntesis, deseen que profundice sobre la ley de Poiseuille, pueden dejar en la caja de comentarios. Bueno, retomando con el flujo transicional y con el flujo turbulento. Los cambios estructurales de la vía aérea en esas subdivisiones condicionan que el flujo sea desordenado, o sea, que el flujo sea turbulento. Matemáticamente, a forma de concepto de cultura general, el flujo turbulento aparece cuando el número de Reynolds es mayor a 2000. Finalmente, el flujo transicional va a ser una mezcla entre el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Dónde aparece? En las ramificaciones. En las ramificaciones es donde aparece el flujo transicional. Lo que hemos dialogado también lo podemos comprender mejor a partir de una curva presión-tiempo, relacionándolo con la ventilación mecánica. La primera parte de la ecuación, como habíamos dicho, es la resistiva. ¿Se correlaciona con qué? Con la presión pico y con la presión meseta. Puntualmente es el delta de ambos. El delta de ambos, como vemos acá, nos habla del componente resistivo de la vía aérea, donde tengo el cursor. Entonces el componente resistivo es fruto de la presión pico menos la presión meseta. Eso tiene que quedar claro. El delta de ambos nos habla de la parte resistiva. En otras palabras, el componente resistivo, vuelvo y les enfatizo, es igual a la presión pico menos la presión meseta. Por otro lado, la diferencia entre la presión meseta, donde tengo el cursor, y la presión basal o la PIB, en caso de que esté programada una PIB, es conocida como el driving pressure. Los valores normales para la presión pico son por debajo de 40. Para la plató es por debajo de 30 o 28, dependiendo del autor. La driving pressure normal debería ser menor a 14. Esos serían más o menos los valores de seguridad para la ventilación mecánica. Continuaremos viendo esta curva que relaciona el porcentaje de capacidad vital, presión de vía aérea y porcentaje de capacidad pulmonar total en relación a las zonas de reposo de la pared torácica, el sistema respiratorio y el pulmón. Este componente puede ser un poco complejo de entender, pero pues lo intenté poner de la forma más fácil posible. Si comprendemos entonces el porqué de las cosas, todo va a resultar un poco más sencillo. Estos datos que les voy a explicar como curiosidad se pudieron esclarecer históricamente a través de estudios realizados con gatos. Pobrecitos, pero así fue que ocurrió. Bien, entonces para entender esto fácil, recordemos que el pulmón tiende a ¿qué? El pulmón tiende al colapso. ¿La caja torácica tiende a qué? La caja torácica tiende a la expansión. Y el sistema respiratorio, cuando es funcional, cuando hay una interacción pulmón-caja torácica, se encuentra en un equilibrio. Para ser concretos, cada componente individual de los que hemos mencionado tiene un componente de reposo. En algún momento va a encontrar el reposo, ¿sí? El reposo, ¿cuándo se encuentra? Cuando la presión llega a cero, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el pulmón se encuentra en esta línea de cero, es porque encontró reposo. El sistema respiratorio igual. Y la pared torácica también. Disculpen haber movido ahí la imagen. Entonces, a partir de lo que hemos mencionado, los pulmones que tienden al colapso encuentran el reposo cuando llegan al volumen mínimo. ¿Cuándo llegan al volumen mínimo? Cuando se sacan de la caja torácica, ¿sí? La pared torácica encuentra su reposo, como vemos aquí, más o menos entre el 65-70% de la capacidad vital, lo que equivale aproximadamente al 65-75% de la capacidad pulmonar total, que es lo que hemos expresado a la derecha. La capacidad vital la hemos expresado a la izquierda. Finalmente, el sistema respiratorio o la interacción entre ambas encuentra el reposo
a nivel de la capacidad residual funcional, ¿sí? Eso es algo muy importante. En otras palabras, en la capacidad residual funcional va a encontrar mayor eficiencia el sistema respiratorio, que eso corresponde más o menos a el 30 y algo por ciento de la capacidad vital y el 40 y algo por ciento de la capacidad pulmonar total. Eso es fácil de entender. Ahora que hablamos de capacidades, tenemos que hablar de volúmenes, ¿sí? Esos son conceptos también muy importantes. Fácil, existen 4 volúmenes y existen 4 capacidades. Tenemos un volumen residual cuyo valor es 1000, que es el volumen que no puede expirarse, ya que esto se evita al alcanzar el punto de igual presión. Tenemos un volumen de reserva expiratoria, que también es de aproximadamente 1000 y ocurre en las expiraciones forzadas. Tenemos un volumen que entra y sale, que es el volumen corriente, que ronda los 500 mililitros. Este cambia dependiendo de la altura del paciente, no el peso. ¿Por qué? Porque cambia dependiendo del peso ideal. Cuando nosotros nos engordamos, los pulmones no aumentan de tamaño, siguen igual. Cuando nosotros aumentamos de altura, los pulmones sí pueden variar su tamaño. Bien, en un caso hipotético, si llegáramos a extraer los pulmones, el volumen que se extrae debajo del residual va a ser el volumen mínimo. Hay un volumen también de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria ronda los 2000 o los 2500. Es aquel que puede ingresar por encima del volumen corriente. ¿Y qué son las capacidades? Las capacidades son la suma de los volúmenes, ¿sí? En este sentido, nosotros entonces hablamos de que la capacidad residual funcional es la suma del volumen residual más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital va a ser el fruto entonces de la suma de los volúmenes de reserva expiratoria, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. Y finalmente la capacidad pulmonar total va a ser la suma de todos los volúmenes. Las aplicaciones clínicas de esto, ¿cuáles son? En condiciones de normalidad van a ser la capacidad residual funcional, lo que va a asegurar una respiración eficiente, y la capacidad vital, en términos prácticos, va a servir para la movilización de secreciones. Finalmente, debemos mencionar algunos principios de los gases. Esto ya lo habíamos tratado cuando hablamos sobre interpretación de los gases arteriales y de los gases venosos. Acá lo vamos a tocar nuevamente porque es importante. Primero, se debe considerar que los gases ocupan un volumen. Los gases ejercen una presión sobre el contingente donde estén. Y esto va a depender ¿de qué? De la frecuencia de colisión de las moléculas contra las paredes del recipiente. Y a su vez, esta presión se va a determinar por la temperatura. Entonces, de aquí se desprenden las leyes de los gases. Y esto nos lleva a hablar de la ley del gas perfecto. La ley del gas perfecto dictamina que mientras el número de moléculas, o sea, N, se mantenga constante y las relaciones matemáticas, o sea, R mayúscula, se mantengan proporcionales, las relaciones entre la presión que es P, el volumen que sube y la temperatura que esté van a ser predecibles. Esto nos lleva a 3 reglas subrogadas. La primera es la ley de Boyle, que define que a una temperatura constante la presión va a variar inversamente proporcional al volumen. La segunda es la ley de Charles. La ley de Charles dicta que si la presión es constante, el volumen y la temperatura van a variar en forma directamente proporcional. Por último está la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac lo que afirma es que si el volumen es constante, la temperatura y la presión van a variar directamente proporcional. Esto equivale matemáticamente, si les interesa, a decir que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Dato importante, fíjense que solamente la ley de Boyle, que es de la temperatura, va a ser la que es inversamente proporcional. Las otras son directamente proporcional. Otra ley importante, que es una ley muy sencilla, que ya la habíamos mencionado, es la ley de Dalton. La ley de Dalton afirma que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales individuales. Entonces la presión total va a ser igual a P1, P2, P3, P4, P5, dependiendo de todas las presiones que haya en el contingente, ¿sí? Otra ley es la ley de Henry, también es importante.
Esta ley afirma que el número de moléculas de un gas que se disuelve en un líquido con el cual el gas no reacciona es directamente proporcional a la superficie del líquido y la constante de proporcionalidad expresa la solubilidad del gas en el líquido. ¿Cómo así? En otras palabras, esta ley plantea la relación entre un gas que está en una interfaz aire-líquido que no reacciona, por lo cual no se modifica y tampoco pierde sus propiedades. Vamos a intentar entenderlo mejor. Por favor, miren la imagen de la parte inferior derecha. Tenemos un gas que está representado en este caso por unos círculos blancos. Tenemos una interfaz, una membrana, que en este caso esa interfaz es de color negro. Y tenemos un espacio donde hay aire y otro espacio donde hay líquido, que está identificado muy fácilmente con la etiqueta de la parte de abajo. Aire, líquido, este es el gas y esta es la interfaz. ¿Sí? Bueno, la ley de Henry nos plantea que en estas condiciones se va a generar un equilibrio en la parte del aire y en la parte del líquido, ¿sí? Si hay una interfaz y si los gases no reaccionan con el solvente. Bien, a partir de esto van a ver, si ustedes cuentan, que en cada lado, en el aire y en el líquido, van a haber solamente 4 moléculas de gas, en este caso que estamos ejemplificando para poder entenderlo. En el ser humano, en condiciones normales, esto se cumple básicamente con el dióxido de carbono. Con el oxígeno no. Con el dióxido de carbono y el monóxido sí. Esto es pues por las velocidades de difusión. Recuerden que la velocidad de difusión del dióxido de carbono en relación a el oxígeno es de 25:1, siendo privilegiado el dióxido de carbono. Y en el monóxido de carbono es 100:1. En estos ejemplos y a nivel fisiológico, en la vida real, el contingente ¿cuál va a ser? Pues el alveolo. El interfaz ¿cuál va a ser? Pues la membrana alveolo-capilar. Y finalmente, el sitio donde está el solvente o el contingente líquido va a estar representado por los capilares, ¿sí? Entonces el contingente de aire, alveolo, contingente de líquido, capilares, y la membrana o el interfaz pues va a ser la membrana alveolo-capilar o hematogaseosa, ¿sí? Si lo miramos de esa forma es sencillo de entender. Otra ley que hay que mencionar es la ley de Graham. La ley de Graham dicta que los índices de difusión a través de los orificios o de las membranas porosas van a ser inversamente proporcionales a la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Cómo así? Esto significa que, como ustedes aprecian en la imagen inferior, intenté ejemplificarlo con un dibujo, las moléculas que tienen un menor peso molecular van a atravesar las membranas más fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen un mejor gradiente de difusión. Un ejemplo fisiológico es el oxígeno y el nitrógeno. El gradiente de difusión del nitrógeno es mucho más inferior que el del oxígeno. En otras palabras, el nitrógeno no atraviesa fácilmente la membrana, mientras que el oxígeno y el dióxido de carbono sí la atraviesan relativamente fácil. Otro ejemplo interesante es el que ocurre al bucear o cuando se generan cambios súbitos de latitud o profundidad. Y esto nos permite también entender de mejor manera la ley de Graham aplicada en la vida real. ¿Por qué? Ya que estos cambios en la latitud van a generar cambios en la presión y estas modificaciones de la presión van a modificar el tamaño de las moléculas. Y esto entonces se va a asociar con que la molécula de nitrógeno, por ejemplo, ante el cambio abrupto, se reduzca. Pero si la persona sale muy rápido del agua, se va a reexpandir el nitrógeno muy rápido y eso clínicamente va a traducir en una aeroembolia, ¿sí? Entonces, el ejemplo típico es el que les digo, el buceo. Una persona empieza a descender y descender y descender, hay cambios en la presión, el nitrógeno se hace pequeño, el nitrógeno puede pasar entonces el interfaz y si por ejemplo la persona se asusta y sale muy rápido de esa profundidad, no va a dar tiempo a que esto se regule. Entonces lo que va a hacer el nitrógeno es que el nitrógeno a nivel del contingente líquido se expanda y ocurra una aeroembolia. ¿Esto cómo se trata? Hay dos formas. El objetivo es que el paciente se lleve nuevamente a la presión atmosférica previa para que pueda retornar paulatinamente a la presión atmosférica usual.
Esto se puede hacer mediante una cámara hiperbárica o se puede hacer también volviendo a descender el paciente hacia la profundidad donde estaba para que entre en relación con la presión atmosférica que tenía previamente y paulatinamente se va haciendo un cambio de las presiones. Espero que haya quedado claro. Bueno, recordemos que a nivel del mar la presión atmosférica es de 760, ¿sí? Recuerden que esto es una atmósfera y esto en los ejemplos que hicimos previamente equivale a 0. Esto va a variar dependiendo la altura. A mayor altura, menor presión. Para su zona geográfica específica, ustedes pueden calcular la presión atmosférica corregida y esto se hace mediante diversos aplicativos. Por ejemplo, en el caso de mi ciudad, en el caso de Armenia, Quindío, Armenia se ubica a unos 1551 metros sobre el nivel del mar. O sea que la presión atmosférica corregida va a ser de 630 milímetros de mercurio. Algunos autores toman la latitud de Armenia como 1483, por lo cual la presión atmosférica en ese contexto sería 640, ¿sí? Es importante que ustedes conozcan los porcentajes de los gases, dado que a medida que aumente la latitud, pese a que la FiO2 continúa siendo igual, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. Por ejemplo, a nivel del mar, ¿la presión cuál es? 760, ¿sí? La FiO2 normal sigue siendo la misma, 20.93. Asemejémosla a 21%. Cojan 760 y multiplíquenlo por 21. Eso les va a dar 159 milímetros de mercurio. En Armenia, que está a 640, pues cojan 0.21 y multiplíquenlo por 640. Que van a encontrar que la presión parcial de oxígeno de acá es de 134 aproximadamente. Y esto mismo aplica pues con todos los gases. Lo hablado hasta este momento nos lleva a dialogar de dos conceptos importantes. Oxigenación, que se relaciona con el oxígeno, y ventilación, que se relaciona con el dióxido de carbono. La oxigenación es un proceso que es multifactorial y algunos de sus determinantes son la FiO2, la difusión del oxígeno en la sangre y el tiempo de difusión del mismo, la relación ventilación-perfusión y la perfusión alveolar. Esos son los determinantes ¿de qué? De la oxigenación. Mientras que la ventilación, a su vez, va a depender de la ventilación alveolar, la mecánica respiratoria, el espacio muerto, el volumen corriente, entre otros. Considerando lo mencionado, al inspirar nosotros tomamos una presión de oxígeno, como vemos en este diagrama. Originalmente es de 159, acá lo vamos a redondear a 150, ¿sí? Para poder entenderlo más fácil. Entonces, inspiramos, ingresa el aire al alveolo. Esa presión parcial de oxígeno va a ser de 150, pero cuando ingresa al alveolo va a ir disminuyendo, hasta que llega a 100 milímetros de mercurio. Posteriormente va a llegar a los tejidos con aproximadamente unos 50 milímetros de mercurio. Esto es suficiente para, en condiciones fisiológicas, mantener un estado normal, para poder dar oxígeno a los tejidos, para poder estar en equilibrio. Pero todo esto, en condiciones de hipoventilación, se altera. Entonces, fíjense ahora en la línea delgada. Miren que ahora el delta que hay entre 150 y 50 es mucho mayor, ¿sí? Miren que en este caso pasaríamos de 150 a 50, o sea, es un cambio muy abrupto. Y cuando llegamos a los tejidos, miren que la presión de oxígeno que llega es tan bajita como 25. ¿Esto qué va a generar en el cuerpo? Pues básicamente esta hipoventilación va a ocasionar un metabolismo anaerobio y eso va a generar una producción deficiente de ATP. Si analizamos el intercambio gaseoso, sería de la siguiente manera. Primero, recuerden que el porcentaje de oxígeno es de 21%, está claro. Segundo, todos los gases van a tener un porcentaje constitucional. Y su suma, según la ley de Dalton, va a dar el valor de la presión atmosférica o barométrica. Entonces, el aire ingresa por los deltas de las presiones, que son generados por la acción de los músculos inspiratorios,
Un porcentaje se queda en el espacio muerto anatómico. Al alvéolo llega más o menos unos 100 milímetros de oxígeno, como vemos aquí claramente. Hay unos 40 milímetros más o menos de dióxido de carbono. ¿Esto por qué? Por el dióxido de carbono exhalado. Hay aproximadamente unos 573 milímetros de mercurio de nitrógeno y hay aproximadamente unos 47 de vapor de agua. Ahora, miren que cuando llegamos a el corazón izquierdo y cuando estamos en las arterias, el nivel de oxígeno va a ser de 95 milímetros de mercurio y el de dióxido de carbono de 40. Continuamos y continuamos descendiendo y llegamos a los tejidos y el capilar. Y miren que ahí el nivel de oxígeno ya va a ser de 20. ¿Por qué? Porque el oxígeno se está consumiendo. Mientras que el de dióxido de carbono va a ser de 46. ¿Por qué? Porque va a ser producto de lo que se consumió y lo que se está entregando nuevamente, que finalmente va a ser lo que se va a exhalar. Miren que en las venas el valor de oxígeno va a ser de 40, siendo un delta que ocurre desde la arteria a la vena. Y el de dióxido de carbono va a continuar siendo 46. Esto es algo que es sumamente importante, ya que tiene una connotación clínica muy relevante. Y es el siguiente. Los niveles de dióxido de carbono en la arteria y las venas tienen que ser similares. De hecho, cuando nosotros queremos mirar cómo evoluciona un paciente en cuanto a su perfusión, tomamos gases arteriales y también gases venosos centrales. Lo ideal es que el delta de CO2 sea menor de 5. Lo contrario, ¿qué está indicando? Que hay una hipoperfusión y es marcador de mal pronóstico, aplicado en el contexto del choque, ¿cierto? Continuemos con esta imagen. Lo próximo que ocurre aquí es la exhalación. Recuerden que el oxígeno y el dióxido de carbono difunden diferente, tienen una relación 25:1. En el aire expirado también las presiones van a ser diferentes. El oxígeno va a ser de 116, el CO2 va a ser de 32, el nitrógeno de 565 y el vapor de agua nuevamente va a ser de 47. ¿Sí? Continuemos hablando más de la oxigenación y de la ventilación. Hablemos entonces de la hemoglobina, porque la hemoglobina es elemental en el transporte de oxígeno. La hemoglobina se divide en dos. Hay un grupo hemo y hay un grupo de globinas. El grupo hemo se divide en 4 cadenas, como vemos en la imagen, 2 alfa y 2 beta. Y cada cadena tiene sitios de anclaje para el hierro. Será entonces el hierro puntualmente el que se encargue de transportar el oxígeno. Entonces, hemoglobina, grupo globina, grupos hemo, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, anclaje de hierro y el hierro se encarga de transportar el oxígeno. Hablamos de la hemoglobina para poder hablar de la curva de disociación de la hemoglobina, que la vemos en pantalla. La curva de disociación de la hemoglobina tiene una importante connotación para poder explicar cómo se cede el oxígeno. Por ejemplo, el típico ejemplo para entender esto son las transfusiones de sangre. Se tiene una creencia que cuando se hacen transfusiones de sangre se mejora la entrega de oxígeno. Y esto puede ser cierto, ¿sí? De hecho, este argumento o este axioma fundamentó en gran medida lo que venía a ser el protocolo de Rivers para el manejo de la sepsis. Pero todo eso ha ido cambiando a medida que pasan los años. Bien, ¿por qué les digo que esto puede ser cierto, pero no es del todo cierto? Porque hay que contemplar varios aspectos. En una condición ideal, si la sangre es fresca y si la hemoglobina tiene todos sus sitios de anclaje, además de que hay unas condiciones óptimas de 2,3-difosfoglicerato, si nosotros transfundimos, vamos a mejorar la entrega de oxígeno. Pero aquí va el problema. Los glóbulos rojos empaquetados no son siempre frescos. Además de que los glóbulos rojos empaquetados, a pesar de ser muy afines al oxígeno y poder transportarlo, no lo ceden fácil. ¿Por qué? Esto se explica si nosotros entendemos la curva de disociación de la hemoglobina. Aquí podemos verla entonces. La curva de disociación de la hemoglobina tiene una forma de S itálica. Esta curva básicamente grafica la relación entre la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno.
En ella vamos a distinguir una porción dependiente pronunciada que corresponde a las presiones de oxígeno más bajas, o sea, aquellas que se encuentran por debajo de 60 milímetros de mercurio, y vamos a ver una zona aplanada que está relacionada con las presiones de oxígeno más altas. Con las presiones de oxígeno, como ustedes pueden ver, se encuentran por encima de 70 milímetros de mercurio aproximadamente. Entre estas dos porciones existe una zona de transición que se ubica entre 60 y 70 de presión de oxígeno. A niveles de presión de oxígeno mayor a 100, la curva va a ser prácticamente plana. Esta curva, según algunos factores, puede desviarse. Se puede desviar a la derecha o a la izquierda. Si se desvía a la derecha, va a generar una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y si la desviación es hacia la izquierda, va a ocurrir una mayor afinidad para el oxígeno. Esta curva, ¿por qué se desvía a la derecha? Por el aumento de la concentración de hidrogeniones, por el aumento de 2,3-difosfoglicerato, por el aumento de la temperatura. Y por el otro lado, la disminución de la concentración de hidrogeniones, la disminución de las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato, la disminución de la temperatura y también de la PCO2 va a desviar la curva hacia la izquierda. Bueno, además del oxígeno que va unido a la hemoglobina, vale la pena mencionar que también hay un porcentaje de oxígeno que va diluido, o sea que no va unido a la hemoglobina, va libre. Y este porcentaje es sumamente bajo. De hecho, este porcentaje constituye la constante de disolución, que la constante de disolución es de 0.0031, otros autores hablan de 0.0032 y otros de 0.0034 o 0.0036. Acá nos vamos a quedar con 0.001. Fruto de la suma del oxígeno unido a la hemoglobina y la hemoglobina disuelta, podemos encontrar entonces el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, ya lo habíamos explicado en un video sobre gases arteriales y gases venosos. El contenido arterial de oxígeno se expresa mediante la fórmula que vemos en pantalla. Lo normal es que el contenido arterial de oxígeno se encuentre rondando los 18. También, a partir de eso, podemos hallar el contenido venoso y el contenido capilar con las fórmulas que vemos en pantalla. El contenido venoso normal es de 15 y el contenido capilar es de 22. ¿Por qué? Porque a nivel del capilar, la saturación de oxígeno va a ser del 100%, o sea, de 1. Como les dije, esto lo profundizamos en el video de gases arteriales, donde también hablamos a profundidad de múltiples parámetros relacionados con la oxigenación, la perfusión y la ventilación que se emplean para poder hacer una lectura integral de esta ayuda diagnóstica. Por lo tanto, no vamos a profundizar mucho en esto. Todos los parámetros enunciados en cuestión que están relacionados con los gases sanguíneos y sus valores normales pueden apreciarse en pantalla. Les recomiendo que vean el video de gases sanguíneos porque así van a poder comprender a profundidad todos estos parámetros, al igual que sus utilidades clínicas, cómo calcularlos a partir de fórmulas, cómo interpretarlos, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar mucho en eso. Bueno, finalmente mencionaremos rápidamente el último concepto, el trabajo respiratorio. Entonces recordemos que en una respiración, la inspiración requiere energía, mientras que la expiración es un acto pasivo. Sin embargo, en algunas condiciones de alta energía, ambos procesos van a consumir energía. Por ejemplo, un SDRA. El trabajo respiratorio es un concepto proporcional al cambio de presión por el cambio de volumen. El cambio de volumen es el aire desplazado dentro y fuera del pulmón. En otras palabras, el aire desplazado es el volumen corriente, mientras que el cambio de presión es el cambio necesario en la presión transpulmonar para vencer el trabajo elástico de la respiración y el trabajo de resistencia. En este sentido, podemos concluir que el trabajo respiratorio va a ser igual a la fuerza multiplicada por la distancia. Recuerden que la fuerza es igual a la presión por el área, al igual que la presión era igual a la fuerza sobre el área, que eso lo vimos en un inicio. Y la distancia va a ser igual al volumen sobre el área, por lo cual es correcto afirmar que el trabajo respiratorio es igual a la presión por el área multiplicado por el volumen sobre el área. El valor normal en joules, según la literatura, es de 0.3 a 0.6 joules.
En pantalla podemos apreciar algo que se conoce como el diagrama de Campbell. El diagrama de Campbell se utiliza para medir el trabajo respiratorio. Esto se hace en un proceso dispendioso, es un proceso que necesita equipos especiales que no suelen estar disponibles. Sin embargo, en caso de que esté, puede ser útil para los intensivistas, para que podamos tomar decisiones. El diagrama de Campbell se obtiene al medir la presión esofágica y el volumen corriente. Para ello, se tiene que insertar un balón para medir la presión entre el tercio medio y distal del esófago para poder objetivizar la presión esofágica. Que la presión esofágica se toma como un equivalente cercano de la presión pleural. Ya habíamos mencionado ese concepto hace un tiempo. En el ventilador se mide otro componente que es el volumen que mueve el paciente en cada ciclo respiratorio. Cuando se diagraman los datos obtenidos, se obtiene algo similar a lo que vemos en pantalla, que es el diagrama de Campbell. Esto es una imagen de una situación en condiciones de normalidad. Se puede ver entonces un componente resistivo que va a ser fruto del trabajo realizado para superar la resistencia de los tejidos y la resistencia de las vías respiratorias, y se va a ver otro componente elástico, que en este caso está subrayado de azul, que va a ser realizado para vencer la retracción elástica de la pared torácica y del parénquima pulmonar, y también la tensión superficial. El trabajo resistivo total entonces sería la suma del trabajo fisiológico y el trabajo impuesto por el ventilador. A continuación hablaremos del concepto de poder mecánico. El concepto de poder mecánico fue tomado recientemente por unos trabajos realizados por el Dr. Gattinoni y sus colaboradores. Gattinoni fue el mismo que describió el fenotipo H y L en pacientes con COVID-19. El grupo de Gattinoni propuso una descripción matemática del poder mecánico, en el cual la energía entregada por unidad de tiempo se describía como una entidad unificada y se explicaba con una ecuación. De esta forma, la energía que era suministrada por el ventilador hacia el tejido pulmonar se relacionaba con la contribución relativa de cada uno de los parámetros programados o cada uno de los parámetros generados. Por ejemplo, frecuencia respiratoria, volumen corriente, PAU, flujo, relación IE, PIB, etc. La propuesta matemática se describe entonces mediante la fórmula presentada en pantalla, donde RS hace referencia a todo lo que ocurre en el sistema respiratorio, FR es frecuencia respiratoria, delta B es volumen corriente, ELRS es elastancia en el sistema respiratorio, I es relación inspiración-expiración, RAU es resistencia de la vía aérea y PIB es la presión positiva al final de la aspiración. Sin embargo, esa fórmula, por fortuna, puede simplificarse, porque esa fórmula es extremadamente compleja. Se puede simplificar con la fórmula que vemos en pantalla, y a su vez, según los trabajos del Dr. Marini, la fórmula anterior puede simplificarse aún más, como vemos en pantalla. Así que finalmente pues es mejor quedarse con esta, es más fácil de realizarla. En esta orden de ideas, el poder de distensión va a ser igual a 0.098, que va a ser una constante de transformación de unidades a joules. Esto, multiplicado por el fruto de la presión meseta menos la PIB, multiplicado por el volumen corriente, multiplicado por la frecuencia respiratoria, nos va a dar el valor que estamos buscando. Lo recomendado por el texto para poder evitar la bili es que el poder mecánico no sea mayor de 12. Y miren que esta fórmula es muy sencilla para poder calcular el poder mecánico. Ya con esto finalizamos esta primera parte de las videoconferencias relacionadas con ventilación mecánica. Espero que haya sido de su agrado.